¿El tarot es psicología o es magia? Pero antes de responder a esta pregunta mal planteada, os voy a explicar las dos formas de entender el tarot. Tenemos la versión del tarot racional, que se basa en la psicología, en los arquetipos, y tenemos el tarot místico, que apela a otra dimensión desconocida y a ese lenguaje sutil que no viene del conocimiento. Y en este vídeo os voy a explicar estas dos formas de entender el tarot y por qué yo no elijo ninguna de las dos. Vamos a analizar primero la visión racionalista del tarot, esa visión que ve el tarot como una especie de espejo, es como una proyección, una herramienta de autoconocimiento. Jung lo definía a través de los arquetipos de conciencia, del efecto o la observación de la sincronicidad, que no es exactamente una casualidad. La sincronicidad intenta explicar por qué los oráculos funcionan y por qué hay una especie de precognición en el ser humano a través del cual recibimos información que nos sirve para detectar cuestiones que están pasando o que van a suceder. Esta visión es una visión que yo integro y que me parece muy sólida porque ofrece una respuesta más racional y más compleja, más profunda, más filosófica y más cerca del análisis de la psique humana que la otra visión más mística. La visión mística del tarot recurre a otros mecanismos para explicar el funcionamiento de los oráculos. Esta corriente es más intuitiva o espiritual. Observa la lectura desde una perspectiva trascendente, en el sentido de que la carta que aparece no es aleatoria, en ese sentido se parece al efecto de la sincronicidad que nos explica Carl Jung, pero en esta visión hay algo que opera más allá de la pura psicología. En este caso nos centramos en la intuición como la forma de conocimiento legítima. No se trata de una especie de superstición, sino de una forma diferente de relacionarse con lo desconocido. Por lo tanto, tenemos dos visiones. Una visión más espiritual que apela a un conocimiento que trasciende de la psique humana y otra visión más científica que apela al conocimiento de la psique humana a través de un mecanismo medible. ¿Qué sucede entre estas dos visiones? Cuando un tarotista racionalista niega la intuición, pierde parte de la información. Cuando un tarotista más cercano a la espiritualidad y al misticismo renuncia al análisis racional o psicológico, también está perdiendo cierto rigor. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, los dos están ofreciendo una lectura incompleta, porque a través de mi experiencia he podido comprobar que estas dos visiones de los oráculos se pueden integrar. Es más, creo que se deben integrar. Yo parto de un punto de vista muy escéptico. La primera vez que fui a leerme las cartas iba con un escepticismo absoluto, total. Es decir, no tenía ningún tipo de confianza en que esa persona fuese a adivinar nada, ¿no? Pensaba y esperaba que me ofreciera la típica respuesta estándar con la que más o menos todo el mundo se puede identificar. Pero a lo largo de mi experiencia y después de haber hecho esa primera lectura de tarot hace más de 20 años, me he dado cuenta de que esa mujer me dijo cosas que era imposible que supiese únicamente con su capacidad de deducción o con frases más o menos generalizadas. No eran frases generalizadas, eran cuestiones concretas, puntuales. Y fue capaz de hacer observaciones que para mí, en ese momento y con posterioridad, tenían un sentido profundo y un sentido real, conectado con mis experiencias reales, y en las cuales no creo que otra persona que no fuese yo se pudiese sentir identificada, a no ser que tuviese una experiencia vital exactamente como la mía. Por lo tanto, eso me llevó a tener un punto de vista más abierto y más en equilibrio entre estas dos visiones. Es decir, por un lado, entiendo la psique a través de los arquetipos y a través de la psicología y del análisis y del autoconocimiento, pero también veo que no se puede negar esa parte que no podemos explicar, que pertenece al terreno de la intuición, que pertenece al terreno de la espiritualidad y que nos ofrece respuestas útiles, válidas y que son concretas. Por lo tanto, al cabo de los años, en mi experiencia profesional también, he podido integrar estas dos visiones, es decir, tengo en cuenta el análisis simbólico y técnico de la carta y también
en el momento de la lectura hay algo que emerge de la interpretación que no viene únicamente con el análisis. Son cuestiones que de repente aparecen en mi mente que no las he pensado a través de un proceso racional al cual yo he llegado a esa conclusión. Simplemente en ese momento sé alguna cosa. Sé alguna cosa porque me fijo en algún detalle de las cartas, porque al sacar las cartas me ha generado cierta impresión que no forma parte del significado o de la simbología de la carta. También, en concreto, al relacionar una carta con la otra, se produce una especie de diálogo. Ese diálogo no es únicamente un análisis simbólico o una conexión de ideas y conceptos. Hay algo más profundo, más trascendente, que no está en ningún libro, que no está en ninguna descripción ni simbología. Y tampoco es un conocimiento que yo haya obtenido a través de vincularme con ningún arcángel, ni con ningún guía espiritual, ni con ninguna entidad invisible. Es algo que aparece y que te golpea, pero de una forma muy sutil. Además, es un lenguaje que es muy fácil que pase desapercibido y que descartemos en algún momento. A mí me ha pasado más de una vez descartar alguna información de este estilo porque racionalmente he considerado que no era relevante, ha salido en la lectura y conforme he continuado con la lectura, el propio consultante me ha dicho esa cuestión en concreto y me ha alucinado y entonces he comprobado que esa información era útil y relevante. Por ejemplo, una persona, un señor que era un camionero, que me estaba preguntando por el trabajo, pues yo le iba leyendo las cartas y en un momento dado me apareció en una de las cartas una sensación como si hubiera estado trabajando en un sitio muy concreto que es en las Baleares, en las Islas Baleares. Yo racionalmente pensé, qué tontería, en las Baleares, bueno, sí, hay camiones, porque además llevaba un tráiler enorme, sí es verdad que hay tráilers y camiones en todas partes, pero lo descarté. Pensé que este hombre, por lo que sé, por su conversación, pues trabajaba más en Europa Central y Baleares pues era un sitio como demasiado pequeño y no sé, como me pareció un poco relevante y no le dije nada. Y 2 o 3 minutos después, esa persona me dijo que ese mismo verano había estado trabajando en Baleares y que quizá había otra vez una oportunidad de trabajo en ese lugar. Y me quedé impactada, ¿no? Es decir, en ninguna carta del tarot sale las Islas Baleares. Bueno, yo uso el Rider-Waite-Smith. Hay muchos paisajes de Irlanda, de Gran Bretaña, ¿no? de esa zona. Nada que ver con las Baleares, ¿no? Entonces, eso me hizo darme cuenta de que esa información es valiosa y que no hay que descartarla, hay que sostenerla y hay que integrarla en la lectura. Esa información no forma parte de una interpretación simbólica, sino que forma parte de otra dimensión, de la psique, que es desconocida, pero que está ahí y que funciona. Por lo tanto, volviendo a la pregunta inicial, si el tarot es psicología o magia, bueno, pues tiene una parte de psicología muy grande, de simbolismo y de análisis de la psique humana, pero hay algo más que todavía no sabemos nombrar del todo y que yo atribuyo a la intuición. Y de hecho, esta parte que no podemos obviar, que yo he integrado pese a mi escepticismo, ¿no? y a mi mente analítica, no puedo fingir que en una lectura esa información no sea útil, o que no exista, o que sea producto de mi imaginación. En conclusión, hay 2 tipos de tarotistas. Los que dicen que el tarot es únicamente psicología y los que dicen que es pura magia y intuición. Y los 2 se están perdiendo una mitad muy valiosa. Yo llevo unos 20 años intentando no elegir ninguno de los 2 caminos e intentando permanecer en ese equilibrio entre estas 2 visiones. Y esta decisión es bastante difícil, porque si os fijáis, la mayoría de tarotistas se decantan por un lado o por el otro. Hay esta vía intermedia que nadie está transitando o que a mí me da la sensación que nadie está transitando y por la cual intento mantener ese equilibrio entre lo racional y lo espiritual.
Espero que os haya resultado útil e interesante este vídeo. Si tenéis dudas o queréis aportar vuestro punto de vista, lo podéis hacer en los comentarios y podéis poneros en contacto conmigo en mi página web eloraculodeluna.com. Allí podéis ver lecturas que ofrezco online y también eventos, ferias y mercados a los que voy cada mes y en los cuales me podéis encontrar y conocerme en persona y pedir, por supuesto, vuestra lectura. Así que un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.